Pero la hipocresía los ha cegado demasiado que no pueden ver su condición. Entonces no le habla a todas las personas, le habla solamente al hipócrita. Y entonces vamos ahí. El mensaje era para los hipócritas. Y el mensaje sigue en el 16. No deis lo santo a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿A quién siguen siendo dirigidas estas palabras? ¿A quién le sigue hablando? ¿Al espiritual? ¿A quién está hablando? ¿Nadie? ¿A quién está hablando? Al hipócrita, al hipócrita, el que juzgaba todo, pero él nunca se juzgaba y estaba peor que los demás. Le está hablando al hipócrita y al hipócrita le sigue diciendo: no des lo santo a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos. Vamos a ir a un verso. Vaya al libro de Proverbios, capítulo 26. Versículo 11. Amén. 26, 11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Muchos han interpretado Mateo 7:16, que cuando dice no eches las perlas o no es lo santo a los perros y las perlas a los cerdos, hacen referencia o dicen que está hablando de personas, más bien de personas no convertidas o personas que uno les habla y simplemente no quieren nada de Dios, y que por eso dice: tú no des lo santo a los perros. Amén. Pero en muchos lugares de la Escritura, como en Apocalipsis y muchos lugares, a los perros les llama a aquellos, vamos a decir, personas que conocen, predicadores pueden ser, o personas que simplemente conocen de la Escritura, pero en verdad nunca la vivieron. Personas, predicadores que estaban ahí, pero nunca hablaron de las cosas de Dios, y lo llama perros. Amén. Entonces, este versículo, y junto con Apocalipsis y todos los demás, donde menciona a los perros como personas que conocían de las cosas de Dios, pero en realidad nunca la vivieron, está hablando, o cuando menciona perro, está hablando de una condición. Obviamente no le dice a la persona perro, pero le está hablando a una condición de aquella persona. Y ciertamente, cuando dice no eches lo santo a los perros, ciertamente sí está, en cierta manera, sí está bien interpretada, de no ir y darle aquello santo a aquellas personas que simplemente juegan con las cosas de Dios. Amén. Pero más que nada está hablando de una condición, que esa condición no siempre, cuando dice no deis lo santo, no eches las perlas a los cerdos, no siempre se echa de aquí para allá, a veces también se echa de aquí para acá. ¿En qué manera? Dice Proverbios 26:11, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Cuando una persona necia, aunque sea predicador, sea lo que sea, simplemente no vive la palabra de Dios, sino simplemente sigue en esa necedad, haciendo lo que le plazca, es como un perro que vuelve a su vómito. El perro vomita y vuelve y empieza a lamer aquello. Bueno, la persona que tiene un conocimiento, que conoce, sea predicador o no, simplemente que conozca y vuelve a
a comer, a vivir aquello que vivía antes, es un necio que vuelve a repetir su necedad. Y ciertamente cuando dice no des lo santo a los perros, ciertamente a veces se refiere también en que yo no vaya y empiece otra vez a querer hablarle a aquella persona, a querer convencerla. No, mejor ya no des lo santo a los perros. Pero no solamente es así, también es porque está hablando de una condición, no de un nombre en particular, sino una condición. Cuando habla de los perros, habla de la condición, así es el necio, de la condición en cual viven, que la persona conoce de las cosas de Dios, pero simplemente repite y repite su necedad, vuelve a caer en lo mismo, vuelve a vivir, siempre anda tibia, siempre anda cayendo, siempre anda aquello, puede hablar bien, pero nunca vive la palabra de Dios. Y está hablando de una condición, no en sí de unas personas, sino una condición. Y para echarle lo santo a los perros no siempre se le echa de aquí para allá, o sea, no siempre es a otra persona, no es a un tercero siempre. A veces también puede ser a mí mismo. ¿Por qué? Porque le estaba hablando a los hipócritas. A los hipócritas les habla y a los hipócritas les dice: ustedes no echen lo santo a los perros. ¿Por qué? Porque ellos conocían lo verdadero, podían juzgar entre una cosa y la otra, juzgaban muy bien, conocían la palabra, decían pero no hacían. Y eran esos necios que sabían de las cosas de Dios, pero repetían y repetían y repetían la necedad, y solamente era como el perro que volvía y lamía aquello que alguna vez supuestamente ya había dejado. Amén. Entonces cuando dice no deis lo santo a los perros, o no eches las perlas a los cerdos, ciertamente a veces lo hacemos cuando estamos ahí, insiste en personas que simplemente son necias, que simplemente viven de la palabra de Dios, viven con un nombre aparentando. Ciertamente también se refiere a eso, pero más que nada se refiere a una condición que aún puede estar en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, le está hablando a los hipócritas, y a los hipócritas iba dirigido ese mismo mensaje. Vamos a mirar otra referencia que se encuentra en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro capítulo 2, donde hace mención de este mismo proverbio, pero le añade algo más que no está en el proverbio 26:11 que miramos hace un momento. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 22. Amén. Dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Amén. Está hablando de una condición, de una forma de ser de esas personas. Está hablando de esos mismos que juzgan, y juzgan muy bien, porque conocen de las cosas de Dios, porque conocen las Escrituras, porque saben distinguir supuestamente, pero simplemente son hipócritas que siguen viviendo como les place. Y cuando lo santo se refiere a la palabra, al conocimiento, a la palabra de Dios, las perlas, se refiere a las cosas de Dios, al conocimiento, a la verdad. Que no eches lo santo, no eches la palabra, no eches las cosas de Dios, el buen conocimiento, la verdad, no la eches a esa condición de esa necedad, porque simplemente no te servirá de nada. Porque simplemente juicio estás atesorando para ti mismo. Porque conoces mucho, porque dice la palabra: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y si conoces mucho de las cosas buenas y mucho de eso no lo haces, mucho juicio estás atesorando para ti mismo. Por eso dice: no des lo santo a los perros, no eches las perlas a los cerdos. ¿Por qué? Porque está hablando de una condición que el hombre necio vuelve
a revolcarse en aquello en el cual ya había dejado de ser. Vuelve a vivir como vivía antes, vuelve a hacer las cosas que hacía antes, porque es un hipócrita que dice, que habla, que sabe juzgar, que ahí se está metiendo en juzgar a los demás, pero nunca se juzga a sí mismo. Y le dice y le habla a ese y le dice: hey, tú, no eches lo santo, por favor, no eches esto sagrado, esto hermoso, esto precioso, este conocimiento tan hermoso, no lo pongas en esa necedad, en esa condición, en esa manera de ser. Y la última frase de este versículo 16 dice: no sea que se vuelva y os despedace. Miren, vamos a mirar aquí en el mismo Pedro 2. Capítulo 20, dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesús el Cristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, porque les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. A lo que voy es cuando hace mención que no sea que se vuelva y os despedace, está haciendo mención a esto mismo que Pedro estaba hablando. Que personas que ya han conocido y que aparentemente ya se habían alejado, se vuelvan otra vez a enredar en las mismas cosas de antes, no sea que otra vez haciendo eso, dice el versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. En otro versículo por allá dice: mejor les hubiera sido haberse atado una piedra de molino y haberse aventado al mar. A eso se refiere: no sea que se vuelva y os despedace, no sea que eso santo, ese conocimiento bueno que tú tienes, te sirva para mal, te sirva para después despedazarte, para después hacerte pedazos. Porque todo conocimiento que nosotros tenemos o nos ayuda para limpiarnos o nos ayuda para despedazarnos. Nos ayuda para salvación o nos ayuda para juicio. Y por eso a esos hipócritas les dice: no pongas lo santo en ese tipo de necedad, en esa condición que sabes decir bien, pero no lo haces, que te vuelves a enredar en lo mismo. Porque si lo pones eso santo en esa necedad, en esa condición, eso te va a servir para después perdición. Porque un día estarás allá en el juicio y no tendrás excusa de nada, porque sabías hacer lo bueno y nunca lo hiciste. Y esto te sirvió, se devolvió. En vez de lo que los santos te ayudara a ser salvo, esto se devolvió y te despedazó. Amén. Entonces este texto a eso se estaba refiriendo. Amén. Es un texto que a veces le digo porque al principio yo la verdad no lo entendía, porque no le había puesto atención, pero por la misma responsabilidad tuve que hacerlo. Pero es un texto muy hermoso que nos enseña, aparte de lo que ya nos estaba diciendo el verso 1, 2, 3, 4, 5 de no juzgues para que no seas juzgado, nos enseña aún todavía más amplio, que tengamos cuidado con lo que conocemos si no lo vamos a hacer, porque esto nos puede servir para perdición. Es por eso que el Señor decía: no quieren venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea, hay personas que dicen: mejor no quiero ni siquiera conocer, pero ya con eso ya saben, tienen un conocimiento que aquí se encuentra la luz y eso les sirve para juicio. Amén. Hay muchos otros textos que pudiéramos tomar, pero por el tiempo lo vamos a dejar así. Amén. Espero en realidad que hubiéramos entendido tan siquiera un poco. Y si no, vaya a su casa, se le otra leída, estudie, ponga más atención al verso
así empieza a practicarlo en muchos versículos y en muchas predicaciones, y va a mirar que va a empezar a hacer distinción entre lo bueno y lo malo. Amén. Vamos a darle la gloria.